Buenas tardes, me da gusto saludarles y estar de nuevo compartiendo con ustedes después de un necesario descanso. Fíjense que mi esposo y yo acabamos de cumplir 40 años en el ministerio, sirviendo a Dios de manera ininterrumpida durante 40 años, pues son ya más de la mitad de nuestra vida. Ha sido una bendición, un privilegio. Hemos dedicado nuestra juventud, nuestra vida al servicio de Dios y estamos contentos, pero pasaron los años y hay que tomar eventualmente algunos espacios para retroalimentarse. Pero ya estamos de vuelta, gracias a Dios, compartiéndoles la palabra del Señor. ¿Están listos? Bien, voy a hablar una metáfora que tiene que ver con la carrera cristiana. Y el título del mensaje es Terminando la carrera con gozo. Terminando la carrera con gozo. Y vamos a tomar la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, como nuestro texto base para la enseñanza. Ok, voy a leer, ustedes me siguen. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. La palabra de Dios, en este caso el apóstol Pablo, usa una metáfora de lo que es una competencia olímpica de carreras para ilustrarnos la carrera de la vida cristiana, carrera que cada uno de nosotros está corriendo. La carrera cristiana que un día iniciamos, usted y yo, es una carrera que no es fácil, es una carrera que en muchas ocasiones nos llega la fatiga, el cansancio, en otras el desaliento, en otras hay tropiezos, caídas, un montón de situaciones que implican correr la carrera de la vida cristiana. Es una carrera que requiere perseverancia, que requiere resistencia para llegar a la meta. La carrera que cada cristiano, cada uno de nosotros va corriendo, atraviesa durante ese recorrido todo tipo de terrenos, donde de manera intempestiva, cuando menos lo pensamos, aparece enfrente de nosotros algún obstáculo, alguna dificultad, y es como, en este caso, viene a ser una carrera de obstáculos, que el corredor va a toda velocidad y de pronto encuentra un obstáculo y tiene que sortear ese obstáculo para seguir corriendo la carrera. Así es la vida cristiana. Es una carrera donde iniciamos cuando aceptamos a Cristo Jesús. En mi caso, por ejemplo, yo tengo ya 43 años corriendo la carrera y he sorteado todo tipo de obstáculos y seguimos en la carrera, gracias a Dios. Pero el Señor está interesado en que nosotros lleguemos a la meta, pero que lleguemos a la meta porque la carrera cristiana implica muchas situaciones y no es fácil. Por eso la enseñanza metafórica de una carrera en un estadio nos ilustra la carrera cristiana. Vamos a aprender algunas cosas. Por ejemplo, en Hebreos 12:1, que es el texto que tomamos al principio, dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Este versículo, estas dos primeras frases, por tanto, nosotros también, alude a que hubo otros que corrieron, terminaron su carrera,
pero que ahora son testigos, como si ellos estuvieran sentados en un estadio viéndonos a nosotros correr la carrera de la vida cristiana. Esta grande nube de testigos que menciona aquí el versículo 1 son todos aquellos personajes que corrieron su carrera y que son mencionados en el capítulo anterior de Hebreos, es decir, en el capítulo 11. Ahí menciona la carrera de Abel, la fidelidad y entrega con la que corrió. Menciona la carrera de Enoc, de Noé, que pasó 120 años de su vida construyendo un arca donde se salvara. Todo el desarrollo en la vida de Abraham hasta llegar a recibir la promesa de que de su linaje vendría el Mesías. Y él enfrentó en su carrera todo tipo de situaciones y de obstáculos. ¿Qué me dicen de Moisés? De la misma Sara, de Gedeón, de Sansón, de David, del mismo apóstol Pablo. Cada uno de ellos corrió su propia carrera. Cada uno de nosotros debe correr su propia carrera. Ellos se enfrentaron todo tipo de dificultades. Nosotros también vamos a enfrentar dificultades en la carrera, obstáculos que tenemos que sortear para y terminar la carrera y no quedarnos a la mitad. Ellos terminaron la carrera, todos los que acabo de mencionar, llegaron a la meta y ahora, de manera metafórica, están como mirando nuestra carrera. Es metafórico, no es literal de que ellos nos están viendo desde el cielo, no. Es una metáfora, como animándonos, como echándonos barra, como dicen en Sudamérica, como dicen aquí en México, echándonos porras para animarnos a correr y terminar la carrera. Tomo el versículo 1 de nuevo, Hebreos 12:1, por tanto, dice, nosotros también, ahí ya estás incluido. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, ya estás incluido en ese nosotros también, que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esos testigos que ya corrieron su carrera, ahora nos enseñan a nosotros, nos instruyen cómo correr la carrera de la vida cristiana. Y en primer lugar nos dicen, despojémonos. Esa palabra es la idea como de quitarme el saco, ¿sí? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La frase despojándonos de todo peso alude a que el corredor griego tenía en su mente bien claro que no podía correr con cosas encima muy pesadas. Tenía que correr ligero. Y en este caso, lo que debemos de despojarnos es del pecado que está constantemente asediándonos. Nadie, ningún escalador en su sano juicio, se pone a escalar el monte Everest con una mochila cargada de utensilios, de cosas pesadas y que no va a necesitar. Ningún alpinista hace eso, porque sabe que no lograría llegar a lo más alto de la montaña. Miren, en Grecia hay algo muy interesante. En Grecia los corredores, pues ahí sabemos que ahí se originaron las Olimpiadas y que pues son mileniales las Olimpiadas. Pero en Grecia, en sus inicios del origen de las Olimpiadas, ellos eran muy deportistas, pero su deporte giraba alrededor de la competencia, pero también tenía connotaciones de tipo espiritual, honraban a sus dioses. Esa fue la razón principal por la cual ellos celebraban las Olimpiadas. Tiene ese fundamento, esos inicios, que en la mente de ellos estaba el honrar a sus dioses. Y ellos, los corredores, en el caso de la disciplina de las carreras, escúcheme bien, literalmente corrían desnudos, literalmente. ¿Por qué? Hay que ir al contexto de ese tiempo para poder entender por qué corrían literalmente desnudos, sin nada. Ellos lo hacían, en primer lugar, para correr más ligeros, tener más velocidad, menos peso encima y así ganar la carrera. Y ellos lo hacían, en primer lugar, por motivos de competencia, competían con otros corredores.
Pero en segundo lugar, en la mente de cada atleta griego estaba el punto de que corrían desnudos como un símbolo, una representación de pureza. Escúchame, sígame con atención. Con un sentido de demostrar pureza y dedicación para glorificar a sus dioses. Por eso ellos inventaron esos deportes, los desarrollaron y corrían con eso en sus mentes para competir totalmente desnudos, como un símbolo de entrega a su disciplina atlética, pero para honrar a sus dioses. Hemos leído textos, hay un buen número de textos que hablan de que delante de Dios todos estamos desnudos. ¿Ha leído ese versículo? Bueno, si no lo ha leído, póngase a leer la Biblia porque hay un montón de versículos donde la idea está ahí de que ante Dios es como si estuviéramos desnudos. Y esa era la idea que tenían los atletas griegos. Pero ellos lo hacían literal, nosotros es obvio que no. Pero, por ejemplo, mire, yo puedo traer algo escondido aquí en mi saco y nadie verlo. Puedo traer mi celular aquí adentro. Ahorita saben que lo traigo porque lo están viendo. Pero, ¿alcanzan a percibir si lo traigo aquí o no? Lo traigo escondido. ¿Sí? Entre comillas. Pero cuando estoy delante de Dios, no puedo traer nada escondido porque ante los ojos de Dios es como si estuviéramos desnudos. Por eso es que dice aquí que nos despojemos del pecado, porque el pecado nos está constantemente asediando, además de que lo podemos ir almacenando y no podemos correr la carrera que tenemos por delante de una manera ligera. Nos podemos quedar a la mitad de la carrera, ¿sí? Entonces, nosotros, en el caso de nosotros, no corremos para competir los unos con los otros. Eso no existe en el cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo y cada quien tiene una función. Pero en sentido espiritual, todos debemos de correr sin esconder nada delante de Dios, desnudos. ¿Me explico? Pero con la mente bien entendidos de que corremos la carrera, vivimos como vivimos para glorificar a nuestro Dios, honrar y darle gloria a nuestro Dios. Eso es lo que el escritor a los Hebreos sabía cuando escribió esto. Utilizó un lenguaje deportivo y toda la gente de ese tiempo sabía en lo que consistían las Olimpiadas. En la vida cristiana tenemos algo en contra que nos impide correr de manera ligera, es el pecado. Nuestra lucha más encarnizada es contra el pecado, cotidianamente, porque el pecado constantemente nos asedia, nos rodea, nos acosa, nos seduce. Y cuando un corredor, entiéndase un cristiano, se envuelve en pecados que trata de ocultarlos, su carrera corre peligro de terminarse. Las tentaciones están a la orden del día, las tentaciones al pecado, los ofrecimientos que el mundo nos hace a nosotros los cristianos. Eso súmele la imperfección de nuestra naturaleza humana. Estamos asediados por todos lados. Esas cosas nos impiden correr ligeros la carrera. Por eso dice, corramos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despójate de la envidia, despójate de los celos, despójate de la avaricia, despójate de la amargura, porque no puedes correr con semejantes costales que pesan mucho. Y ahí es donde muchos corredores en la carrera cristiana se quedan en la pista, desfallecidos, y algunos ya no se levantan más. Si nosotros queremos llegar a la meta, tendremos que correr ligeros. Entiéndase
peleando, luchando constantemente contra la maldad, contra las inclinaciones, las pasiones, el pecado. En la vida tenemos que deshacernos, así como los atletas lo hacen, los atletas de alta competencia que luchan y se disciplinan y tienen control de sí mismos sobre hábitos, placeres, excesos y hasta de gente que no les que es tóxica, como hoy se menciona, ¿no? Se dice, gente que los quiere sacar de su dedicación a una disciplina deportiva, en el caso de los atletas, de los corredores griegos. Por eso dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos de correr? Con paciencia, porque es una carrera larga, es un maratón combinado con carrera de obstáculos y a veces con carrera de 100 metros donde hay que aplicar velocidad y huye de la tentación, etcétera. Ahora, en el versículo 2, Hebreos 12:2, ahí nos sigue diciendo, las instrucciones es que debemos de correr la carrera con paciencia, despojándonos para estar ligeros y poder correr, pero teniendo en la mente algo muy importante. Dice versículo 2, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Los corredores griegos en los estadios en la antigüedad corrían observando todas esas y guardando todas esas disciplinas, pero mentalmente tenían muy fuerte la idea de glorificar a sus dioses, de agradar a Zeus, a Poseidón, a todos los de la mitología griega. Eso estaba en las mentes de ellos. Y el escritor a los hebreos, metafóricamente, está haciendo la comparación. Dice, pero nosotros vamos a correr en el estadio de la vida cristiana con nuestra mente bien firme, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Jesús debe ser el que está en nuestra mente como la meta a lograr. Ahora, la frase puestos los ojos en el griego tiene unas implicaciones o tiene idea muy interesante. Por ejemplo, se puede traducir como tener la atención fija en algo, que no despegas tu atención, siempre lo estás mirando. Habla de una atención que no es dividida. ¿Cómo es una atención dividida? Es como cuando tú vas manejando tu auto y de pronto te suena el celular y tú te distraes y ahora miras el celular y luego vas así y luego el espejo, ¿sí? No. Eso es lo que dice. Pongan su mente fija, su atención tiene que estar fija, no tiene que estar dividida, no tiene que estar viendo a Jesús hoy, como ahorita la adoración, todos adorando al Señor, y al rato el mundo, y al rato coqueteando con el diablo y haciendo un montón de diabluras. No, tenemos que tener en nuestra mente los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. La idea es de alejar la mirada para centrar en cualquier otra cosa y centrarla en Jesús. Evitar cualquier distracción que nos haga voltear la mirada hacia otro lado y siempre mantenerla en Jesús. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, las distracciones nos pueden impedir que sigamos corriendo. Las distracciones nos pueden hacer que tropecemos y caigamos. Las distracciones nos pueden desviar de la pista de carreras y al desviarnos no vamos a llegar a la meta. Déjame ilustrárselo. En el año 2017, en Italia, se celebró lo que cada año se celebra, un evento deportivo que se conoce como el Giro de Italia. Es un evento ciclista donde decenas de ciclistas se inscriben y compiten, unas carreras, ¿verdad?, en bicicleta. Bueno, en ese 2017 sucedió algo que nos ayuda a ilustrar lo que estoy compartiendo.
Un ciclista llamado Nairo Quintana, faltando 1 kilómetro para llegar a la meta, él toda la carrera siempre estaba hacia adelante, mirando hacia adelante y pedaleaba, y cuando iba en alguna subida, iba así, se agachaba, pero levantaba y seguía pedaleando con mucho esfuerzo, ¿sí? Pero siempre mirando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Cuando faltaba 1 kilómetro para llegar a la meta y cruzarla y ser el triunfador, algo le pasó. De manera inexplicable, bueno, se entiende que porque ya se dio cuenta que faltaba como 1 kilómetro para llegar a la meta, de una manera inexplicable empezó a voltear hacia los lados y empezó a voltear para ver dónde venían los demás, y los tenía como a 10 metros de distancia, que es una distancia suficiente para que no lo alcancen a como iba y faltando, como iban y faltando tan pocos metros para llegar a la meta. Pero él empezó a voltear y luego a voltear y miró hacia adelante y dijo, no, se le veía el rostro, la sonrisa, y la gente empezó a vitorearlo. Y él empezó, antes de llegar a la meta ya estaba celebrando, y en esa distracción que lo rebasan los 3 ciclistas que venían atrás. ¡Qué frustración! Todo por una distracción. Hay muchas cosas que nos distraen de la carrera cristiana, hermanos, muchas cosas. Otro ejemplo de la vida cotidiana. ¿Cuántos conducen auto? Bueno, un buen número, ok. Todos debemos de saber la regla fundamental de conducir un auto. ¿Sí saben cuál es la regla fundamental de cuando conduces un auto? ¿Saben o no? Bueno, se las voy a recordar, porque todos la saben, nomás que ya se les olvidó. La regla fundamental es no quitar tu vista del auto que tienes enfrente. Siempre tienes que ir con las manos en el volante, no así ni así, sino con las 2 manos y con tu vista hacia adelante, siempre, 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 porque en un segundo te distrae porque te llegó un mensaje del celular o una llamada y tú haces esto y en un segundo el de enfrente se frena. Bueno, ya hay estadísticas en muchos países donde las cifras dan este resultado. Hay más víctimas fatales por accidentes donde el conductor se distrae por el celular u otra cosa, que por el exceso de velocidad y el alcoholismo. ¿Se pueden imaginar eso? Ya está en primer lugar la causa de accidentes por las distracciones. Hermanos, los que conducen, no contesten su celular cuando van manejando, porque se distraen. Si te crees muy picudo para manejar, pregúntales cómo se sentían los que mataron gente o los que murieron, ya no les puedes preguntar. Son reglas fundamentales. Las distracciones nos pueden arrebatar la vida, aún en la vida normal. ¿Cuánta gente amputada hay por accidentes de trabajo? Oye, ¿qué pasó? No, pues me distraje. No, pues me sonó el celular. No, pues es que aquel, quién sabe qué. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, no te distraigas. Que es de los errores más comunes, distraernos. No, pues aquel hermano, mira que decía que era cristiano. No, pues él, si así él era, hizo lo que hizo. No, pues yo ya no. No pongas tus ojos en los demás, no te distraigas. Esa es parte del mensaje. No mires a otros, mira a Jesús. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Miren, hermanos, es por decenas o centenas y tal vez miles en los años que tengo de servir al Señor, que he escuchado la frase, no, pues es que el hermano me ofendió. Es que todos son un montón de mentirosos y de hipócritas. No, ¿a qué voy? Porque no están viendo a Jesús. Y se distraen viendo otras cosas, los errores de los demás, como si tú o yo no los tuviéramos.
Todos los tenemos. Pero ¿dónde tenemos que poner la mirada? Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Hermanos, Jesús nunca se distrajo en su carrera, nunca. Pedro trató de distraerlo y le dijo, Señor, en ninguna manera mueras de esa manera que tú has dicho. Y Jesús lo detuvo, lo paró en seco y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. El mismo Pedro quiso distraer a Jesús de manera inconsciente, claro, pero Jesús no cayó en la trampa de la distracción. Jesús jamás quitó su mirada de la cruz. Esa era la carrera para él en su vida terrenal. Si él hubiera quitado la mira en la meta, que era la muerte en la cruz, no estuviéramos aquí, hermanos. Él se mantuvo. Él lidió con todo tipo de situaciones, con enemigos que no lo querían, lo odiaban. Sus mismos discípulos a veces lo traicionaban, otros lo negaron. Un montón de situaciones, pero nada lo distrajo para subir a la cruz. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús? Ahí está, por eso le llama el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso tenemos que poner los ojos siempre en Jesús. Porque Él fue el único sin pecado. Él fue el único que no se equivocó, que todo lo que hizo, lo hizo de manera limpia, santa, acertada, y en su mente estaba glorificar a su Padre. Pablo, el apóstol, luchó contra las distracciones. Él lo deja plasmado en sus escritos. Por ejemplo, en Filipenses 3, versículo 7, él dijo lo siguiente respecto a la obtención de las cosas que la mayoría de la gente, de los seres humanos, buscan en el mundo: dinero, comodidad, fama, aplausos, reconocimiento. Él logró todo eso, pero miren cómo ubicó las cosas y no permitió que nada lo distrajera. Él dijo en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, a mí ya no me interesan las cosas de este mundo. Las uso, pero no me interesa tanto la gloria de obtenerlas, sino hay algo, para mí es una meta más allá, y nada me va a distraer en la obtención del conocimiento de Cristo Jesús. En la misma carta, en el mismo capítulo, pero en el versículo 12, pero voy a leer ahora en la versión en lenguaje sencillo, él sigue hablando del punto. Sígame con atención. Dice Pablo, con esto, o sea, lo que acabamos de leer que ha dicho, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho. No, yo mismo estoy en la carrera, sigo corriendo la carrera. Ni tampoco estoy diciendo que ya sea yo perfecto. No, ¿cuándo? No. Yo estoy corriendo la carrera. Tengo una meta que es Jesús y quiero llegar con gozo a esa meta. Entonces, yo no estoy diciendo que ya sea perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante. Ahora, lean con atención. Luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, dice, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. En el presente en el que él escribió esta carta, todavía no llegaba a la meta. Todavía estaba corriendo la carrera. Y él dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. Pero escuche, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. O sea, he decidido no distraerme con todo lo que ya he vivido en mi carrera. Me han azotado, me han calumniado, me han querido matar,
me han querido colgar, me han hecho de todo, me han traicionado, me han dejado solo, pero yo sigo corriendo la carrera y he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. Mucha gente está estancada en su carrera, están detenidos. ¿Por qué? Porque se están fijando en lo que ya recorrieron, en aquel que le ofendió, en aquel que lo defraudó, en aquel que mintió, en aquel que lo calumnió, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, no, yo no voy a permitir que nada me distraiga, ni la amargura, ni los celos, absolutamente nada. Yo no voy a fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora, me gusta esta frase que viene aquí, por eso la cité en esta versión, sino que ahora me concentro, dice, que es la misma idea de puestos los ojos en Jesús, con una atención no dividida. No, me concentro en lo que me falta por correr, que fue lo que no hizo el corredor que le cité de la carrera ciclista. Cuando más debería estar concentrado en llegar a la meta, se distrajo y celebró antes de llegar y le ganaron. ¡Qué frustración! Me concentro en lo que me falta por recorrer, así que sigo adelante, dice Pablo, hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Distracciones, hermanos. A muchos los distrae el Facebook. Los distrae. No estoy hablando ahora de conducir, aunque ahora sería ya el colmo que el que va manejando y va viendo el Facebook de plano. Pero muchos están distraídos, descuidan la familia, descuidan la relación, descuidan el trabajo, porque se distraen. Mira, si tú no eres disciplinado y no logras poner las cosas en orden, es mejor que cierres tu Facebook. De verdad te lo digo, porque están distraídos, están en el chismerío, a todo lo que da. Y no están corriendo la carrera como deben de correrla. Yo les he dicho que yo no manejo Facebook, no olvides. El WhatsApp ya de plano lo anulé, porque pues, es mucho lo que a veces te mandan cosas que nada que ver y te distraen. Y por favor, si tú usas eso, pues no seas de los que mandan cada 5 minutos un video, por favor, enfadan. Miren, esa gente que me manda a mí, por eso yo ya mi Facebook, mi WhatsApp, también ya le di agua. Porque cada 5 minutos un video, casi. Oigan, ¿qué creen que está uno para ver videos? No, discúlpenme. ¿Saben qué hice de las últimas semanas? Los veía y ya, nomás le hacía a la derecha, leído, y ni siquiera la atención le enfadan. No deben distraernos, hermanos. Y muchos están distraídos. Tienen que poner un orden. Y cuando mandas algo, que sea algo que edifique, no tonterías. Cuando yo mandé un mensaje de que cierro mi WhatsApp, algunos, ay pastor, ¿y ahora con quién saco mis lágrimas? Ay, sí, como pues, pongan los ojos en Jesús, pero no en Jesús Olivares. ¿Qué les pasa? Ay, con más razón lo cerré, porque se desvían totalmente del centro de la atención. Yo estoy satisfecho de que durante estos 2 meses, un poquito más, no he predicado más que 2 veces, en el retiro, en el evento de pastores en enero y ahora en el de matrimonios pasado. Pero ustedes, yo por ahí andaba, pero ustedes aquí estuvieron escuchando la palabra de Dios. Eso es satisfactorio para mí, porque esta congregación no está fundamentada en un hombre. Me muero yo y esto sigue. Y para eso he dedicado mi vida, para fundamentarlos en Jesús, no en Jesús Olivares. Así es que yo me puedo morir tranquilo porque sé que esto sigue adelante, porque ustedes han puesto los ojos en Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí o no?
Dele un aplauso al Señor. Amén. Miren, hay todo tipo de distracciones. Los cristianos que vivían en la región de Galacia, donde Pablo un día llegó y evangelizó, se hizo una comunidad cristiana y una iglesia, ellos recibieron el evangelio, pero en un momento de sus vidas, de su carrera, tuvieron una distracción muy peligrosa. Falsos maestros habían llegado a la iglesia de Galacia y habían introducido enseñanzas contrarias al evangelio. Y Pablo se dio cuenta y les escribió. Y mire el lenguaje que utiliza. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 7. Gálatas 5, 7 dice: vosotros corríais bien. ¿Qué les pasó? Aquí los está reprendiendo. Oigan, ustedes iban corriendo bien la carrera. Jesús estaba en sus mentes, no había distracciones. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los distrajo? Un obstáculo es algo que estorba en una carrera. Y ese obstáculo, en el caso de la carrera de obstáculos, tiene que ser sorteado, tiene que ser evadido. El corredor sabe a qué distancia tiene que pegar un ligero brinco para ir sobre encima del obstáculo. Si no se estrella, se puede fracturar un brazo y se acabó la carrera para él. Dice, ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, la verdad del evangelio. Esta persuasión de falsas doctrinas los querían volver a la ley, al judaísmo. No procede de aquel que os llama. Dice, un poco de levadura leuda o contamina toda la masa. Un poco de pecado escondido no te va a dejar correr, te va a estorbar. Por eso cada vez que vamos con el Señor debemos de ir como corrían los corredores en los estadios griegos, desnudos, metafóricamente hablando, o sea, el buen entendedor, ¿verdad? Así, sin esconder nada. Así estamos. El Señor conoce los pensamientos, las intenciones del corazón. Algunos cristianos se acercan a Dios escondiendo cosas. No puedes. Por eso es probable que no te esté escuchando tus oraciones el Señor, o no las esté respondiendo. Tenemos que afianzarnos, hermanos, en esta carrera con convicción, seguir adelante, corriendo con tal seguridad para no terminar frustrados, porque hay gente que corre por correr. Miren, en el mismo Gálatas, en el capítulo 2, versículo 1, estos dos versículos son muy interesantes. Les explico, miren. Cuando Pablo el apóstol se convierte a Cristo, él mismo dice en sus escritos que él recibió el evangelio, a él nadie se lo enseñó, como a todos nosotros, no. Él lo recibió por revelación del Espíritu Santo. Así lo recibió él el evangelio. Pero miren lo que hizo, pongan mucha atención. Gálatas 2:1. Después, pasados 14 años, que él ya estaba corriendo su carrera cristiana, dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Ahora era su compañero de carrera, de relevos, qué sé yo, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación de que tenía que ir a Jerusalén. Y miren lo que hice, pongan atención. Y para no correr o haber corrido en vano, a ver, aquí surge una pregunta. ¿Puede un cristiano en algún momento de su vida cristiana estar corriendo esa carrera en vano? ¿Sí? Creer que está corriendo en la pista cuando ya se salió de ella y ya perdió tiempo en volver, si no es que lo descalifican en una carrera en las Olimpiadas. Fíjense lo que hizo Pablo. Y para no correr o haber corrido en mano en lo que él estaba haciendo como ministro, dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación.
O sea, los que ya habían corrido una carrera y lo llevaban avanzados. Entiéndanse. Pedro, Juan, Andrés, los apóstoles que ya iban más adelantados en la carrera que el mismo apóstol Pablo. Entonces, cuando él recibe la revelación del Evangelio, él va y pregunta con los que ya tenían la carrera más adelantada: oigan, yo recibí la revelación del Espíritu, por el Espíritu Santo, la revelación del Evangelio, y se los explica. No lo vamos a leer, pero más abajo en el mismo capítulo dice que los apóstoles dijeron: no, sí, adelante, ese es el Evangelio. Aquí hay un principio, hermanos. ¿Cuál es ese principio? Miren, hay un peligro, un riesgo, y más en esos tiempos, en la era del internet, donde hay de todo en las redes. Yo les he dado muchas advertencias, que todo lo que vean tengan mucho cuidado, no se dejen llevar por cualquiera que habla palabras bonitas. No, tienen que analizarlo y estar muy cuidadosos de que sea una doctrina histórica, bíblica, no nueva, porque toda doctrina nueva no es bíblica. Al no tener historia y que se remonte en toda la historia y termine en su base, que son las Escrituras, es una doctrina falsa, es una doctrina nueva, por consecuencia es una doctrina errónea. Y de eso está infestado en el internet, hermanos. ¿El principio cuál es? Pregunta. Ayer, después del mensaje, obviamente por lo que compartí, una persona se me acercó: ay, pastor, fíjese que yo hice esto y esto y esto y esto. ¿Y por qué lo hiciste así? Es que yo creí que eso era lo correcto. ¿Y por qué no preguntaste? Dice: ay, pues ahora veo que corrí en vano. Le dije: perdiste tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo eso? No, pues 2 años. En vano. Lo que hiciste fue en vano. Para otra ocasión, si no estás segura, pregúntale a alguien que ya tenga más camino recorrido. En el caso de una congregación, es obvio que a los pastores es a quienes, cuando ustedes tengan duda, pregunten. Y a propósito, yo quiero subrayar lo siguiente. Miren, los pastores de casa de oración estamos para ayudarlos a ustedes. ¿Entienden eso? Estamos para apoyarlos a ustedes. Estamos queriendo cumplir nuestra tarea de capacitarlos, de equiparlos, para que ustedes corran su carrera cristiana, lleguen a la madurez. La prioridad, por ejemplo, en mi caso, como pastor de casa de oración, aquí de Avenida Colón, 1527, Guadalajara, Jalisco, son ustedes. ¿Oyeron eso? Son ustedes. Porque hay muchos, miles de cristianos alrededor del mundo que por cuestión de la tecnología, pues escuchan la página de casa de oración, escuchan las enseñanzas y se dan fenómenos que uno tiene que estar atento para no distraerse. Para mí es muy claro, mi prioridad de atención son ustedes. ¿Lo dije claro? Ustedes son. Cuando yo recibo un correo, pastor, fíjese que tengo problemas con mi esposo, lo primero que les pregunto es: ¿vas a casa de oración? ¿Vienes a casa de oración aquí en Avenida Colón? No, yo le estoy escribiendo de Chile. ¿Y vas a una iglesia así? No, pues ve con tu pastor. Ay, pero es que yo quiero que usted... No, yo estoy ocupado. Mi prioridad son mis ovejas que Dios puso. Ustedes son la razón para que nosotros ejercitemos el ministerio y cumplamos con ustedes. ¿Por qué? Porque de ustedes es de quienes Dios nos va a pedir cuentas, no de las ovejas de otros pastores. ¿Me explico? No de las ovejas que viven en Argentina, no de las ovejas. Todos tienen necesidad, sí, pero tienen pastores. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque luego, en cuanto alguien me dice: no, sí, yo voy ahí, inmediatamente.
Lo que me llega a mí yo lo atiendo. Y como es un número bastante considerable, a veces ustedes erróneamente, equivocadamente reflexionan así y dicen: no, pues yo quisiera preguntar, pero siempre están ocupados. Claro que siempre estamos ocupados, pero estamos ocupados en lo que necesitamos estar ocupados, que son ustedes. Entonces, si viene un correo de usted que viene aquí y viene otro correo de, qué sé yo, de Costa Rica, que a veces, pastor, contésteme esas preguntas, como 50 preguntas. No, no inventen. O sea, ¿qué piensan que qué? No sé qué onda con la gente. A veces pierden el sentido común. Oiga, ¿por qué eso? Porque un día conté 39 preguntas en un mismo correo. No, pues así no es, así no son las cosas. Eso para mí es una distracción. Tengo que poner cartas en el asunto. Y les repito, la prioridad son ustedes, hermanos. Porque tenemos que evitar las distracciones. Y Dios cuida a sus ovejas. No somos los únicos, no somos indispensables. ¿Cuántos dicen amén? Lo entienden, ¿verdad? Pero cuando usted necesite preguntar algo, hágalo. Para eso estamos. Siempre están ocupados. Sí, siempre estamos ocupados, pero en ustedes. Recuérdenlo, pregunten. Pablo lo hizo para no correr en vano. Algunos de ustedes están corriendo en vano, han perdido su tiempo porque no preguntaron de algunas cosas de su vida cristiana. Pregunten. Pablo en 1 Corintios capítulo 9 retoma el lenguaje deportivo, pero ahora les escribe a los corintios. Y es muy interesante por qué Pablo utiliza el lenguaje deportivo de los corredores con los griegos, los corintios. Corinto, una parte de Grecia. Bueno, ellos, los griegos, conocían perfectamente todo lo que tenía que ver con las competencias deportivas. Para ellos era la gloria de Grecia, parte de la gloria de su imperio, ¿sí? Para ellos era, cuando se celebraban las Olimpiadas, todo Grecia se detenía para estar atentos de lo que sucedían en las competencias olímpicas. Ahora bien, cuando Pablo les escribe a los corintios, gente griega que se había convertido al evangelio y que empezaron a tratar de correr su carrera cristiana como se les ocurría, Pablo, de manera tan sabia, utiliza la metáfora de las carreras en un estadio para enseñarles, y les dice lo siguiente. Mire qué interesante, 1 Corintios 9:24, les dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Es como si les dijera: ¿a poco no sabían? Es como si ahorita les dijera: ¿a poco no sabías que perdieron las Chivas ayer? Ya ve, todos sabían. Entonces, ellos estaban bien, pero eran súper aficionados. Entonces Pablo dice, el Espíritu Santo le da sabiduría y le dice: ¿acaso no saben que los que corren en el estadio, y cuando ellos están leyendo la carta, inmediatamente viene a sus mentes lo que ellos ya conocían? Sabían de qué se trataba las carreras, conocían perfectamente la dedicación que tenía un atleta olímpico. Por eso les dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y todos, pues sí sabemos, claro que sabemos, ¿cómo no? Y luego Pablo dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Esa frase, correr de tal manera que lo obtengáis, podríamos hacer un solo mensaje de esa frase. ¿Por qué? Porque conlleva todo el contexto de lo que debe hacer un atleta olímpico para competir.
Prepararse con una dieta estricta, ejercicios de 10 meses al año, 2 de descanso, para competir durante los 2-3 años que vienen más adelante, y con su mente fija en la meta de glorificar a sus dioses. Eso y más implica esa frase: corred de tal manera, así como corren con esa dedicación los atletas en el estadio. Así, Corintios, disciplínense, aguanten en la carrera. Ustedes saben perfectamente lo que les estoy hablando con esa metáfora de la carrera. Lo entienden, ¿verdad, Corintios? Y por supuesto que lo estaban entendiendo. Algo que implica correr de tal manera para obtener el premio es correr la carrera con todo lo que implica: disciplina, autonegación, dominio propio, mente bien centrada en glorificar a sus dioses. En el caso de nosotros, glorificar a Jesús. Pero también se corre la carrera conforme a las reglas. Toda disciplina deportiva, cualquiera que tú me pongas enfrente, tiene reglas de competencia. Todos lo entendemos, ¿sí o no? Si tú quieres practicar fútbol, soccer, tiene reglas. Si tú metes la mano y tocas el balón, hay un árbitro que está regulando que se respeten las reglas y que el juego corra. Nadie puede ni debe infringir las reglas, pero cuando lo hace, hay un árbitro que silba, en el caso de fútbol, y te pita, mano, dice, y penal, dice, que es la pena máxima. Es una penalidad por haber violentado la regla, que es tirarle a 11 pasos, que generalmente se convierte en gol, por infringir la ley, o la regla en este caso. Si tú quieres jugar básquetbol, no lo puedes agarrar al balón y pegarlo para que llegue más lejos. Béisbol, el deporte que tú quieras. Es más, todas las actividades de la vida cotidiana tienen reglas. Hay medidas, reglas de seguridad, ¿sí o no? Oye, pues que se cayó un albañil. Oye, ¿no traía el arnés? No, pues no. Este de haber creído que volaba. Cuando es una medida imprescindible de seguridad, es una regla. Súbete un andamio, un arnés agarrado ahí al tubo y te lo pones acá atrás, porque no sabes. Pero muchos se las dan, que yo tengo tantos años y ¡zas! Corred de tal manera conforme a las reglas de la vida cristiana, hermanos. Fíjense lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Es bien interesante. Pablo, cuando escribió la segunda carta, ya estaba al final de su carrera. Estaba animando a un joven pastor llamado Timoteo a que no se detuviera en la carrera, no le bajara, no se desanimara. Pero le da algo fundamental y vuelve a utilizar el lenguaje deportivo. El papá de Timoteo era griego. Timoteo se crió en la cultura griega. Él sabía perfectamente lo que Pablo estaba hablando. Y le dice en 2 Timoteo 2:5, y también dice, el que lucha como atleta, Timoteo, no es coronado si no lucha legítimamente. Y Timoteo lo entiende perfectamente. Ahora, en el griego la palabra legítimamente significa según las reglas de la competencia. Ahora, en la versión al día, 2 Timoteo 2:5 se lee así: asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. En la versión en lenguaje sencillo, el mismo versículo, miren cómo lo traduce aquí. Me gusta esta traducción. De igual manera, el atleta que participa en una carrera
no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Hermanos, la vida cristiana tiene reglas. Tiene reglas. Reglas que estableció Jesús mismo, Dios mismo para nosotros. No podemos correr como nos da la gana. Tampoco podemos hacer trampa. Escuchen esta historia. 30 de septiembre del año 2007. Berlín, Alemania. Cada año se celebra en ese país un maratón que se conoce como el Maratón de Berlín, que es una carrera que casi son 50 kilómetros de recorrido. Es un maratón, es una carrera, una competencia. Había en esa competencia de ese año 40,000 atletas inscritos, un montón, 40,000. Casi lo que cabe en el Estadio Jalisco, un poquito menos. Son miles de corredores. Bueno, entre los 40,000 corredores había un atleta mexicano. Donde quiera andan los mexicanos, ¿verdad? Este atleta, que por cierto es político, todavía vive, se llama Roberto Madrazo. ¿Saben quién es? Todo el mundo, aquí en México, pues. Bueno, Roberto Madrazo es un político mexicano que siempre se preció de ser un atleta. Y sí, seguido se le veía corriendo y salía en pants las fotos, diario corría antes de hacer sus actividades, etcétera. Bueno, este político y atleta mexicano fue candidato a la presidencia de México. En ese tiempo él estaba compitiendo quería ser mi presidente, quería ser tu presidente, quería gobernarte, quería gobernarme a mí. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que dan el banderazo de salida y en el kilómetro 20, al llegar del kilómetro 20 al kilómetro 35, algo sucedió. Resulta que el atleta mexicano, antes mencionado, desapareció de las cámaras que seguían la carrera. Desapareció, ya no se miró. Y como están observando, desapareció. Pero de pronto, en unos minutos más adelante, en el kilómetro 35, apareció otra vez corriendo. ¿Qué había sucedido? El atleta mexicano había tomado un atajo. Posteriormente, investigaron y se dieron cuenta por las cámaras que hay en la ciudad que el político, deportista, atleta mexicano había ido semanas antes a Berlín e hizo el recorrido del maratón, caminando. Y se ve en las cámaras cuando entra a un túnel, fíjate, ya lo tenía premeditado, para salir al kilómetro 35. Es un tramposo ese tipo. Ese tipo quería gobernarnos, hermanos. Bueno, ¿qué pasó? En tono sarcástico, la prensa alemana lo llamó el atleta más rápido del mundo. Tenía que ser mexicano. ¿Por qué? Porque corrió 15 kilómetros en 21 minutos. Búsquelo ahí en internet para que está bien interesante. Este atleta y político mexicano no representó dignamente a su país. Lo avergonzó. Avergonzó a su familia. Avergonzó la disciplina atlética. Los atletas de cepa se sentían apenados, tenían pena ajena de ver semejante personaje. La prensa alemana sacó notas y una de ellas decía: lo más sorprendente
del atleta mexicano fue la forma en que cuando llegó a la meta celebró haber llegado a la meta. No, deshaciéndose con una bandera. Y todo deshaciéndose que había llegado, que había recorrido los 50 kilómetros. Pero cuando él está llegando a unos pasos de la meta, salen los jueces con las banderillas y le hacían descalificado. Ni las vio porque la gloria del triunfo lo cegó. Qué vergüenza, hermanos. Muchos cristianos están corriendo como este atleta mexicano. Muchos, tomando atajos, violando el reglamento, haciendo la vida cristiana como ellos quieren. Hermanos, no se debe. Se puede, sí, ahí está. Pero podremos, fíjate, si no engañaron a las cámaras, ¿tú crees que podamos engañar al Señor? Corramos de tal manera como se debe, ordenando todo con la disciplina que requiere, con la mentalidad de agradar con nuestras vidas a Jesús. Muchos cristianos al no estar corriendo la carrera están haciendo trampas, están tomando atajos, están avergonzando el evangelio. Algunos dicen, pero a mí me funciona. Bueno, el hecho de que funcione una cosa no significa que Dios la aprueba. Oye, pero es que lo que estás haciendo y como lo estás planteando no está en la Biblia, ¿no? Pero a mí me funciona, dicen muchos el día de hoy. Lo que pasa es que tú eres un religioso y todo quieres que en la Biblia. Pues es que en la Biblia están las reglas del juego. Entonces yo no puedo decir, bueno, la Biblia dice eso, pero yo pienso que debería. No, porque vas a hacer trampa, vas a tomar atajos. Para ser maduro, hermanos, se necesita un trayecto en la carrera, una disciplina en todo. El entrenamiento riguroso de los atletas griegos era intenso, agotador, implacable. Hermano, la vida cristiana es algo semejante, así lo pone Pablo. En 1 Corintios 9:25, mira lo que dice: todo aquel que lucha o que corre, vuelve a utilizar el lenguaje deportivo, dice, de todo se abstiene. Ahora, ese todo se abstiene, ¿a qué se refiere? Que un atleta que lucha, de todo se abstiene. Bueno, se abstiene de aquellas cosas que le pueden perjudicar en su salud, como mala alimentación, trasnocharse, andar de mujeriego. No se puede llegar a una competencia de alto nivel como nuestros futbolistas mexicanos antes de un mundial, una noche antes, 2 noches antes de un partido, con equipos de alta competencia, disciplinados, y se van con las prostitutas y se emborrachan. Y lo peor de todo fue que los entrenadores avalaron la conducta de ellos. Eso fue lo más vergonzoso que ha sucedido. Y todavía sí querías que ganara México, y hasta oraste, ay Señor, que le den. Queremos ser campeones ¿de qué? De la irresponsabilidad. Jamás seremos campeones en el fútbol si seguimos con esa indisciplina, sin dominio propio. Y el mismo entrenador, váyanse con las chavas, es más, nosotros las contratamos. ¿Qué es eso? Por eso se ganaron bien el mote de ratones, porque eso es lo que son. Y es una vergüenza, representan mal el país. Todo el mundo se enteró, ¿a poco no les dio pena? Yo no vi los partidos, de pura vergüenza. Dije, no, esos ratones que por más cirugía plástica que se hagan siguen estando feos. No, miren hermanos, estas cosas que suceden aún en el mundo nos llaman la atención a nosotros, nos ilustran de lo que nosotros no debemos hacer como cristianos.
No podemos hacer trampa, no podemos tomar atajos, no podemos hacer nuestras propias reglas, no podemos avergonzar el Evangelio, no podemos. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, dice en 1 Corintios 9:25 en la versión del lenguaje actual, dice: los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Retomando en la versión Reina Valera, 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Esa frase, de todo se abstiene, la idea de la frase en griego es que es alguien que es templado, que es dueño de sí mismo, que tiene dominio, tiene control de sus pasiones, de sus sentimientos negativos, tiene control de él mismo, tiene control de lo que come. Así son los atletas de alta competencia. Les dan clases de alimentación, les dan clases de cómo desarrollar el mejor potencial. Y ellos tienen que disciplinarse. Nosotros también. Por eso Pablo dijo en 1 Timoteo, Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Pero tenemos que saber discernir. Solo con dominio de nosotros mismos vamos a poder terminar la carrera con gozo. Solamente así. En 1 Corintios 9:26 sigue Pablo diciendo, recordando cuando les dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corred de tal manera? Dice en el 26, así que, dice Pablo, yo de esta manera corro. O sea, de tal manera, así como corren los atletas en los estadios griegos, así corro yo la carrera del ministerio y mi carrera cristiana, con todas, totalmente centrado en la meta. ¿Se acuerdan que Pablo dijo en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene? Todo me es lícito, pero no todo edifica. En la versión en lenguaje sencillo, el mismo versículo dice: algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que quiera. Y Pablo dice, claro que sí, eres libre de hacer lo que quieras, pero no todo lo que uno quiere conviene, o todo lo que quieres hacer conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Les voy a poner un ejemplo. Estaba yo en una conferencia de pastores y un pastor que yo conocía me invitó a comer y fuimos. Y cuando nos sentamos a la mesa me dice, oye, ¿qué onda contigo si yo me tomo 2 cervezas en la comida? ¿Qué onda contigo? Como midiendo, ¿no? Y le dije, no, pues nada, pues si quieres tomarte todo el cartón, tómatelo. Dice, ¿o qué eres de esos religiosos que y haces escándalo y haces un argüende porque pues, sabías que no tiene nada que ver con mi salvación? Y según él me estaba ahí, y yo pues tranquilo, yo sabía por dónde iba el asunto. Le dije, no, pues tómatelas, yo no voy a hacer escándalo por eso, nada más sí te voy a decir algo. Me dice, a ver, ¿qué? Le digo, ok, te tomas una y después otra, está bien, no te estás emborrachando, todo tranquilo. Pero en eso entra al restaurante una familia de tu iglesia o de mi iglesia y nos ven y van a ver 2 botellas, la que ya te tomaste y la que te estás tomando. Van a pensar que yo estoy contigo tomando. Ellos van a pensar que nos estamos emborrachando. ¿De veras, verdad? Le dije, pero ahí te va otra. Si entra una familia recién convertida en tu congregación y entran al restaurante y él fue alcohólico y te ve, ¿qué dijo Pablo? Le dije, ¿qué no dice? Si por causa de la comida o de la bebida mi hermano es tropiezo, o sea, luego caer en su carrera, no tomaré vino ni comeré carne sacrificada a los ídolos, para que mi hermano, porque en Cristo murió, no se pierda.
dice, tienes razón. ¿Yo? No. Mesero, cancélelas, dice. O sea, todo me es lícito, sí, pero ¿conviene? Bueno, ¿es lícito ir al cine? No tiene nada de malo en sí, pero ¿qué película es? ¿Qué tipo de película es? ¿Edifica? Entonces, las reglas las pone el Señor, pero también hay un espacio en el cual el Señor nos da para que discernamos. ¿Sí? Termino allí donde dice 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro. Me abstengo de muchas cosas. Yo me acuerdo cuando empecé a viajar allá hace muchos años, que iba a muchos lugares, muchos países, algunos países muy bellos, la verdad. Una vez estaba en cierto país y terminaron unas conferencias y me dicen los hermanos, pastor, pues el boleto, no sé si ya lo revisó, está para unos 5 días después de que termine el evento. Yo le dije, no me había fijado, pero ¿por qué le pusieron tan largo? Es que queremos que conozca las bellezas de nuestro país. No voy a decir el país porque luego se ofenden, si digo, ¿no? Pues sí, es un paraíso ese país, está muy bonito. Entonces yo le dije, no, ¿sabes qué? No, cámbiame la salida. No, pero ¿cómo? El pastor, no desprecie la belleza, la creación de Dios, que nuestro país, estaban orgullosos de su país. Yo le dije, no, hermanos, que yo tengo que regresar el lunes. Pero hermano, mire, que no pasa nada, 2, 3 días, no, sí pasa. Oiga, estaba yo en plena formación de discípulos, en la plena formación de lo que hoy son los pastores. No, tengo que regresar. Lo hice que cambiara mi boleto, me abstuve. ¿Me era lícito? Sí, pero me negué. ¿Por qué? Porque no me convenía en ese tiempo, ¿entienden? No era bueno para el trabajo que yo estaba haciendo. Tenía que dedicarme. Bueno, pues ahora me puedo morir a gusto. ¿Por qué? Porque me muero y esto sigue, porque no se fincó en la vida de un hombre. ¿Entiende? Ya pasaron los años y ahora reflexiono y digo, Señor, y hago memoria. Y bueno, todavía sigo corriendo. Pablo, tomo las palabras de Pablo, no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, no, sigo corriendo. Pero la verdad, hermanos, yo di toda mi vida. Me negué de muchas cosas, hasta de comodidades y de muchas cosas, con tal de hacer la obra de Dios. Para la gloria de Dios lo digo. ¿Por qué? Porque en mi mente estaba glorificar a Jesús. Si los atletas simples lo tienen en su mente glorificar a los dioses de su mitología, ¿cuánto más nosotros al Dios verdadero? Entonces ahora yo pude tomar un descanso de 2 meses y medio y todo siguió igual, o hasta mejor. Eso es llegar al final de tu carrera y terminarla con gozo. Con eso quiero terminar. Vamos a Hechos 20:22, porque hay maneras de terminar la carrera, pero vamos a Hechos 20:22. Dice, ahora he aquí, Hechos 20:22, ahora, dice Pablo, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo, excepto que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sígame con atención. Pero de ninguna cosa hago caso, nada me va a distraer. El Espíritu Santo me está diciendo, te van a perseguir, te van a golpear, te van a lacerar, te van a hacer de todo, pero de ninguna cosa hago caso. No, nada logrará distraerme. Es lo que está diciendo Pablo.
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Cómo? Dígalo fuerte. Que acabe mi carrera con gozo y termine el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. A Timoteo, en la segunda carta, capítulo 4, versículo 7, el Señor le dijo a Pablo, le reveló que el fin de sus días estaba cercano. Pronto estaría en la presencia del Señor. Y miren lo que le escribió a Timoteo. 2 Timoteo 4:7. Le dijo: Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. No me desvié, nada me distrajo, y me voy con el Señor en paz, contento, satisfecho de haber terminado y cumplido con la carrera del ministerio que el Señor me encomendó. Ahora tú, Timoteo, corre la carrera y termínala. David terminó su carrera, ¿verdad que sí? Está con el Señor, el rey David, pero no la terminó con gozo. No. Se metió con una señora que no era la suya, mandó matar al marido y le trajo una serie de consecuencias en los últimos años de su vida, que un hijo suyo lo quiso traicionar, lo quiso matar, Absalón. Otro de sus hijos violó a una hija de él. Un desastre al final de su vida, como consecuencia de haber violentado las reglas de la carrera. La terminó, sí, pero entró como aquel corredor keniano en las Olimpiadas del 60 y tantos, que llegó a la meta 3 horas después, ya no había nadie en el estadio. Busquen la historia, está también en internet. Ya no había nadie, pero alguien se dio cuenta y dio el aviso a los medios de comunicación y se regresaron con todas las cámaras y vieron, allí prenden una que otra luz y vieron que venía uno así, y era un corredor keniano o tanzanio, no recuerdo bien, que venía con el hombro desencajado, se había caído en la carrera, era un maratón, y se había dislocado y traía lastimada la rodilla porque se cayó en la carrera. Entonces los reporteros lo rodearon y: Señor, ya terminó la carrera, ¿por qué hace usted esto? Y el corredor contestó: mi país es un país muy pobre, dijo, y me mandaron en representación de mi país a competir y a terminar la carrera, y eso, dijo, vengo a hacer. Pero el que ganó la medalla de oro recibió el reconocimiento. Hay 2 maneras de llegar a la meta, hermanos: con gozo o como este corredor africano. Moisés terminó su carrera, pero no la terminó con gozo. Un desplante de enojo y de ira hizo que golpeara la roca 2 veces, cuando Dios le había dicho: háblale a la roca y dales de beber. Y no se dominó a sí mismo, perdió el control, violó las reglas, perdió el dominio, rebeldes, y Dios lo llamó y le dijo: me has deshonrado delante de Israel. En otras palabras, no me representaste bien. Tú eres mi representante delante del pueblo y me deshonraste. No vas a entrar a la tierra prometida, le dijo, a la literal. Nada más te voy a dar chance de que la veas de lejitos. Y se subió al final Moisés, ya anciano, y miró la tierra a lo lejos. Se acurrucó junto a una roca y allí murió. No terminó con gozo. Sansón está en la lista de los héroes de la fe. Terminó la carrera, pero no la terminó con gozo, por mujeriego.
por meterse con mujeres, le gustaban todas. Y un día había una llamada a Lila, esa me gusta, papá, consíguemela. Uy. No, pues esa va a ser mi mujer. Y esa fue su desgracia. Y se le fue la fuerza. Ustedes conocen la historia. Le sacaron los ojos. Lo llevaron delante del general ahí de los enemigos y lo pusieron ahí en un edificio donde estaban todos celebrando una fiesta para burlarse de él. Él era un juez que gobernaba Israel. Ya todo ciego, todo escarnecido, con todos los cabellos, parecía vikingo. Y todo ciego allí, toca 2 pilares con sus manos y hace una oración. Le dice, Señor, estoy avergonzado, estoy mal, pero concédeme, devuélveme la fuerza para vengarme de mis enemigos. Y Dios se la concedió. Dice que se recargó en las 2 pilares y con esa fuerza descomunal hizo que el edificio se cayera. Y dice, y mató Sansón a más de sus enemigos que en toda su vida. Sí, terminó la carrera, pero sin gozo. ¿Están entendiendo? Tú puedes terminarla con gozo o sin gozo, hay 2 maneras. Pasaste el examen con 6 de panzazo, pero pasé. Pues sí, de panzazo, sí, no tiene. Pues sí, pasaste de año, sí, está bien. Pero es mucha diferencia pasar con 10 y con honores y menciones honoríficas, ¿no es cierto? Job terminó la carrera con gozo, aguantó con paciencia todo lo que ustedes ya conocen. Y tuvo unas luchas tremendas, pero al final aguantó, llegó al final de sus días. Dios, dice la Biblia y murió Job anciano, dice, y lleno de días. Esa expresión en la Biblia significa lleno de satisfacción. ¿Por qué? Porque las hijas que había perdido, todo lo que había perdido después, tenía un montón de hijos, un montón de camellos, y ya todo viejito ahí, todo satisfecho. Jehová dio, Jehová quité. Oh, gracias, Señor. El hermano Pablo murió con gozo. Terminó su carrera con gozo. Yo quiero terminar así. ¿Cómo quieres terminar tú? ¿De panzazo? Bueno, ok. Pero hay 2 maneras de terminarla. Corramos, hermanos, con paciencia. Si alguno de ustedes se siente débil, desanimado, podemos orar en este momento. Pónganse de pie. ¿Alguno de ustedes siente, como dicen Hebreos, enderezar las rodillas, fortalecer las rodillas? Habla del corredor que ya siente las piernas que se le hicieron como de agua. Levantar las manos caídas, dice. Y algunos es probable que se sienten, yo me he sentido así, pero Dios ha sido fiel siempre y nos da la fuerza. ¿Alguno de ustedes en esta carrera de su vida cristiana siente el desaliento, siente la impotencia, la falta de fuerzas para continuar? Levante su mano porque vamos a orar. Hay un buen número de ustedes. Vamos a orar. No pueden quedarse en medio de la carrera. No pueden. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, concédenos, Señor, esta gracia de recibir, Señor, fortaleza, fuerzas para continuar. En esta carrera que cada uno de nosotros está corriendo, enfrentando cada uno sus propios obstáculos, sus propias dificultades, pero es una carrera que tenemos que correr individualmente. Pero todos aquellos que nos precedieron nos enseñan, Señor, a terminar la carrera con gozo o terminarla pero en vergüenza un poco por no observar las reglas de la competencia. Señor,
concédenos la gracia de que todos los que están en este recinto, por la fe, reciban la fuerza para continuar. Fortalece, Señor, su vida, fortalece su espíritu y aún su cuerpo para seguir corriendo, seguir caminando, seguir impulsándonos hacia la meta, puestos los ojos en Jesús. Señor, que ninguno de los que está aquí se desvíe, se distraiga de la carrera cristiana y termine fuera de la pista. Danos, Señor, esa gracia. Tú eres bueno, paciente y perdonador. Y tu palabra, Señor, nos anima a seguir adelante. Puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es nuestro máximo ejemplo de correr en el estadio de la vida cristiana. Gracias, Jesús, por no desviar tu mirada, por no dejarte distraer y llegar a la meta que era la cruz. Y por esa muerte tuya en esa cruz hoy tenemos salvación, tenemos consolación, obtenemos tu misericordia. Derrámala, Señor, en abundancia en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en la meta, hermanos. Dios les bendiga. Denle un aplauso al Señor. Amén.